Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video veremos quién es Jaime Weiss. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte. Es gratis. Earl G. Jaime Weiss fue un jefe de la mafia polaco-estadounidense que se convirtió en líder de la North Side Gang de la era de la prohibición y en un acérrimo rival de Al Capone. Era conocido como el único hombre al que Al Capone temía. Henryk Wojciechowski nació el 25 de enero de 1898 en la actual Sieradz, Congreso de Polonia, hijo de Walenty S. Wojciechowski y María Bruskiewicz. Sus padres emigraron a Estados Unidos en 1901, cuando Henryk tenía 3 años, y al llegar al nuevo país, tomaron los nombres de William y Mary Weiss. La familia se estableció en Buffalo, Nueva York, y luego se mudaron a un distrito irlandés en el norte de Chicago. Tuvo 4 hermanos que sobrevivieron a la infancia: Bernard, Bruno, Frederick, Violet y Joseph. Otros 2 murieron. Cuando era adolescente, Weiss se convirtió en un delincuente menor. Después de volcar un estante de fragancias durante un robo fallido cuando era joven, la policía lo apodó el ladrón de perfumes. Pronto se hizo amigo del irlandés estadounidense Dean O'Banion. Junto a Weiss y George Box Moran, O'Banion estableció la North Side Gang. Por esa época, Henrik comenzó a usar el nombre de Earl, un nombre que otorga el prestigio del condado británico a su poseedor. La organización criminal que fundaron finalmente controló el contrabando y otras actividades ilícitas en la parte norte de Chicago. Más adelante en su carrera, lo apodarían Jaime y Jaime el Polaco. A pesar del apellido, que suena judío, era polaco católico romano, y además de su arma, siempre llevaba un rosario. Se sabía que Weiss estaba en contra de la prostitución, lo que alimentaba su desprecio hacia los cárteles de vicio del lado sur de la ciudad. A Weiss se le atribuye el primer uso conocido de la práctica del crimen organizado del viaje de ida, refiriéndose a un asesinato planeado, en el que la víctima es atraída u obligada a conducir con sus asesinos y muere en el camino hacia o al llegar a un destino. Weiss fue visto conduciendo con Steve Wisniewski, un criminal local que recientemente había secuestrado un envío de cerveza de Northside en julio de 1921. Se dice que Weiss estaba loco. Cuando Fred, el hermano de Weiss, fue interrogado sobre él en 1926, respondió: "Lo he visto una vez en 20 años. Fue entonces cuando me disparó, hace 6 años. Cuando los fotógrafos intentaban tomarle una foto, Weiss los miraba y decía en voz baja: "Tómame una foto y te mato". En una ocasión, Weiss ahuyentó a punta de pistola a un mariscal adjunto de los Estados Unidos que fue a arrestar a un amigo por violar la ley Mann en una fiesta a la que asistían. El mariscal regresó con refuerzos, arrestó al amigo y confiscó un alijo de alcohol y armas. Después de la redada, Weiss presentó una demanda para recuperar camisas y calcetines de seda que, según él, habían robado los alguaciles. Finalmente, ni las acusaciones del gobierno ni la demanda llegaron a nada. Se dice que por aquel entonces, el periodista de Chicago, James O'Donnell Bennett, llamó a Weiss el líder más inteligente que jamás haya tenido el alcoholismo en Northside. Dean O'Banion fue asesinado en la floristería de su sede el 10 de noviembre de 1924. Weiss sucedió a su amigo como líder de la pandilla Northside y se embarcó en una campaña de venganza contra la pandilla Torrio Capone y los hermanos Jenna. Weiss padecía de una enfermedad terminal de cáncer, lo que le hacía descuidar su propia seguridad cuando realizaba audaces ataques contra la banda de Torrio. En enero de 1925, los Northsiders dispararon contra el auto de Al Capone en 50th y State Street, sin alcanzar a Capone, pero hiriendo a varios miembros de su séquito. Más tarde ese mes, Weiss, Moran y Drucci tendieron una emboscada a Torrio afuera de su casa en el sur. Torrio recibió varios disparos y lo dieron por muerto, pero sobrevivió y se recuperó en un hospital local. Poco después de este incidente, Torrio cedió el control de su banda a Al Capone. Después de la huida de Torrio a la ciudad de Nueva York, Chicago estalló en una guerra de pandillas en toda la ciudad. En consecuencia, Weiss alió a su banda Northside con los West Side O'Donnells, la mafia Saltis McCarlin y la banda GKWB. En agosto de 1926, Weiss, Drucci y su séquito fueron atacados por un contingente de pistoleros de Capone, entre ellos Paul Ricca, que fue arrestado en el lugar. El tiroteo tuvo lugar en South Michigan Avenue, cerca del edificio Standard Oil. Los líderes de Northside Gang sobrevivieron al ataque, supuestamente debido en gran parte a los esfuerzos personales de Drucci para ahuyentar a los agresores. Weiss tomaría represalias contra Capone el 20 de septiembre de 1926.
Una procesión de 10 vehículos descargó disparos de ametralladora en el Hotel Hawthorne de Capone, en la calle 22 en Cicero. Se dispararon más de 1000 balas. La policía en ese momento creía que Weiss, Drucci, Moran, los hermanos Gusenberg y otros habitantes del norte eran los pistoleros del ataque. Capone estaba en el lugar en el momento del tiroteo, pero pudo ir por la parte trasera del edificio durante la emboscada, y según los informes, fue Paul Ricca quien resultó herido en este ataque, quien advirtió a Capone y a otros miembros mientras el convoy del lado norte avanzaba por la calle. La selección del jurado para el juicio por asesinato de Joe Saltis, con quien Weiss buscaba una alianza, comenzó el 11 de octubre de 1926, y Weiss y 4 de sus hombres fueron avistados allí. Ese día lo acompañaba su guardaespaldas Sam Pellar, el gángster Paddy Murray, el abogado William W. O'Brien y Benjamin Jacobs, un investigador de O'Brien. A las 4 de la tarde, Weiss y sus hombres partieron hacia su sede de State Street, Schofield's Flowers. El quinteto aparcó sus coches en Superior Street y doblaron la esquina para cruzar State. Mientras lo hacían, dos hombres armados escondidos en una pensión cercana abrieron fuego con una metralleta y una escopeta. Weiss y Murray resultaron heridos de muerte por esta primera ráfaga. En cambio, William O'Brien, quien recibió 4 impactos, cayó tambaleándose hacia una escalera cercana. Weiss tenía 28 años. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. Al sonido inicial de los disparos, Sam Pellar, presa del pánico, sacó su .38 y disparó instintivamente hacia los tiros, golpeando sin querer a Weiss mientras se desplomaba en la acera. Pellar y Jacobs, ambos heridos, retrocedieron tambaleándose por donde habían venido mientras las balas los perseguían durante todo el camino, y algunas destrozaban la piedra angular de la Catedral del Santo Nombre, justo al otro lado de la calle. Según la policía de Chicago, Jack McGurn estaba detrás de la ametralladora ese día. Sam Golfback Hunt estaba apoyando a McGurn desde un edificio cercano donde la policía encontró su exclusiva bolsa de golf con una escopeta dentro después del asesinato. A Frank Nitti se le atribuyó haber sido el autor intelectual del uso del nido de ametralladoras en el asesinato de Weiss. Jaime el polaco Weiss está enterrado en el cementerio Mount Carmel en Hillside, Illinois, el mismo lugar que Al Capone y Dan O'Banion. Tras el entierro de Weiss, Vincent Drucci lo sucedería como líder de la pandilla Northside. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.